Buenas tardes al presidente de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rendición de cuentas semanal, que es la tradición de este gobierno. Yo les pido un poco de disculpas porque ando, como decimos los ticos, tocadito con una gripe, pero en la medida de lo posible prefiero no perderme la enorme oportunidad que significa para mí comunicarme con el pueblo de Costa Rica de manera directa cada miércoles. Entonces, aquí estamos y listos para empezar a rendir cuentas. Don Arnold, adelante. Comenzamos esta conferencia hablando sobre la disminución en las tarifas eléctricas. Antes, observamos el siguiente video. Hola, el ICE ha reducido la tarifa eléctrica en un 10% a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de este año. Esto se debe a la suspensión de la aplicación del costo variable de generación en el último trimestre por parte de la ARECEP para que este monto que se paga por el combustible que el ICE usa se pueda pagar en un periodo más largo de tiempo y se impacte menos su bolsillo. Además, el ICE ha solicitado a la ARECEP rebajas tarifarias para el próximo año entre un 3% y un 14% dependiendo del sector de consumo. Esto traerá muchísimos beneficios para los hogares, los comercios y la industria. Estamos viviendo un fenómeno del Niño muy agresivo. El ICE está tomando todas las medidas para garantizar el servicio eléctrico a todos ustedes y seguiremos agregándole valor social, ambiental y económico al país, comprometidos desde hace más de 70 años. Muchas gracias. Don Marco Acuña y el presidente nos explican. Bienvenido, don Marco, qué gusto de verlo. Gracias por... No le dé la mano porque lo pego. Le pego a la enfermedad, Dios guarde. Okay. Adelante, don Marco. Sí, presidente, muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan. Bueno, en esta administración nos hemos vuelto más sofisticados en lo que respecta a la administración de la institución y no solamente vemos el aspecto técnico, sino también que vemos el aspecto financiero y cómo de esta manera podemos aprovechar las oportunidades. El ICE goza de un flujo de caja muy saludable, unas finanzas saludables que permiten tomar decisiones, en este caso, para poder recaudar los gastos que hemos tenido en combustible, recaudarlos en un periodo más largo de tiempo y así no impactar tanto el bolsillo. Agradezco por supuesto a la Junta Directiva de ARECEP y al regulador por la decisión que tomaron para modificar la metodología de CVG para que este impacto positivo se vea reflejado en este último trimestre. Y para el otro año, pues gracias a los esfuerzos que hemos hecho en eficiencia, tanto financiera como operativa, hemos solicitado rebajas a ARECEP en la base tarifaria. Pero, presidente, un tema muy importante y a todas las personas que nos ven, el otro año vamos a ver el impacto del Niño definitivamente y para eso estamos viendo de qué manera lo reducimos desde el punto de vista tarifario, pero es un hecho que hemos tenido que gastar muchísimo dinero en combustible y en importación de energía dada la reducción en las lluvias que hemos tenido este año. Muy bien, don Marco. Entonces, para recapitular, primero lo felicito. Muchas gracias. Yo he estado diciendo desde mayo del año pasado que el ICE está volando, pasó de pérdidas de ¿cuántos miles de millones en el 22? Casi 100 mil millones. No, 120 mil creo, pero bueno. Alrededor. Y el 23 lo cerró con utilidades de 100 y pico de mil. 190 mil millones. 190 mil, entonces son 300 mil millones de caminata, de 110 mil de pérdida a 190 mil de ganancia. Lo felicito. Me alegra oír que usted le propuso a ARECEP que en lugar de meterle un solo golpe, iba a decir guamazo, don Marco, un solo golpe a la tarifa, usted les propuso, y gracias a ARECEP por aceptarlo, que lo hiciéramos en tractos para no golpear a los consumidores y a las empresas. Ahora, a pesar de eso, la rebaja promedio para el año entrante, el 24, va a ser de 13%. En promedio, sí, dependiendo del sector. Sí, claro, hay gente que va a recibir más. Y reiterar, ahora lo vamos a ver con los expertos correspondientes, que este Niño que tenemos, que es un tema climático, anda bien tequioso,
y que le está bajando al ICE la disponibilidad de agua para generar energía eléctrica con agua. Exacto. Y entonces vamos a tener que importar. Entonces, hacemos lo posible porque no los golpeen, no tenemos control sobre la disponibilidad de agua y las lluvias, pero nos estamos preparando. Sí, señor. Felicíteme a los colegas del Grupo ICE que siguen volando y gracias a Arecep otra vez. Ven que sí se puede cuando la gente quiere trabajar juntos, trabajar por el pueblo de Costa Rica. Sí, señor. Pura vida. Muchísimas gracias, don Mario. Con permiso. Chao. Continuamos esta conferencia rindiendo cuentas sobre la operación Costa Rica Segura Plus. Antes, observamos el siguiente video. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace la Unidad Especial de Intervención UEI? Pues paso a contarles que según la ley 7410, conocida como la Ley General de Policías en su artículo 19, sobre las atribuciones de esta unidad son proteger los miembros de los supremos poderes, dignatarios que visitan el país, detener y desactivar explosivos, realizar operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico. Sobre este último, paso a contarles con establecerles, señor presidente, que los oficiales de este cuerpo policial, desde junio del 2022 a septiembre del 2023, han participado en un total de 22 operativos de alto riesgo. Eso en colaboración con otros cuerpos policiales. Estas acciones han permitido la atención de importantes casos, como lo fue la captura de un sujeto en la línea 13, alias Manzanita, quien llevaba una vida al estilo Pablo Escobar y vivía en una megacasa de 4 pisos y con todos los lujos posibles. Otro de las acciones policiales fue la captura del Gordo Ramos en Punta Arenas, famoso por tener una banda de sicarios, todos menores de edad, en la zona del puerto. Además, en la captura del sujeto alias H, la UEI, en conjunto con personal de fuerza pública, realizó la infiltración para obtener la inteligencia y la confirmación del objetivo. En el allanamiento realizado por la fuerza pública, se encontró y se decomisó armas de grueso calibre y granadas de fragmentación. Todas estas acciones han permitido, en colaboración con otros cuerpos policiales, detener sujetos peligrosos del crimen organizado que operan en el país. Pero como es su mandato, señor presidente, el narcotráfico no se apoderará de Costa Rica y seguiremos haciéndole frente. Y ahora, con la incorporación de nuevos oficiales, gracias a la gestión de su gobierno, después de 17 años de no contar con personal nuevo en la Unidad Especial de Intervención. Bienvenido, señor ministro, don Mario Zamora. No le doy la mano porque yo ahora sí, o puñito o espalda, nada más, para no enfermar al equipo de trabajo. Sí, señor. Pero qué gusto verlo. Bienvenido, don Gerard Campos, ministro de Justicia. Un comentario, si me permite, señor ministro, antes de que usted entre al fondo. ¿Oyeron eso? Un equipo SWAT, que eso es la UI, fundamentalmente un equipo de alto rendimiento en la lucha contra el crimen, de cuando las cosas se ponen feas, de cuando hay peligro de balazos, peligro de granadas de fragmentación, y no habíamos contratado ticos oficiales nuevos en 17 años. Sí, señor. Bueno, ya era hora. Yo le agradezco a los miembros de la UEI que calladitos, como lo dijo don Jeffrey Cerdas, calladitos van, apoyan al OIJ, apoyan a la Fiscalía, apoyan a la Fuerza Pública y nadie los ve. Mejor que nadie los vea, ni que sepan quién son, pero sí se andan jugando la vida agarrando a criminales de los más peligrosos que puede tener uno en un país. Adelante, don Mario, cuéntenos. Muchísimas gracias, señor presidente. Rendir cuentas ante usted y ante el pueblo de Costa Rica de esta operación Costa Rica Segura Plus que usted nos ha encomendado y que estamos interrelacionando también con la operación Soberanía. Hemos hecho un trabajo en fronteras, no solo hemos detectado en estos días a un marero que fue debidamente detenido por los cuadros policiales de nuestro país y es una persona que cometió homicidio fuera de Costa Rica. En estas operaciones también de reforzamiento de nuestro escenario fronterizo se detuvo en Upala a través de la Policía de Fronteras 100 kilos de cocaína en una operación en que un grupo armado
y dedicado al narcotráfico estaba ejerciendo sus labores. Señor presidente, hemos hecho especial atención en la lucha contra las personas que tienen armas de fuego y que pertenecen a esos grupos criminales. 97 de ellas fueron detenidas con armas ilegales. Y en este tiempo, en solo una semana, hemos pasado ante los tribunales de justicia a 3.700 personas. Pero si me permite, señor presidente, ya que ha sido un tema nacional, el tema de la Operación Soberanía, en la que bajo sus órdenes estamos actuando en el puerto de APM Terminals. Debo primero ser muy enfático y decir con mucha determinación que esta es de las operaciones más exitosas que se han desarrollado en territorio costarricense. Los números lo acreditan y no es solo un escenario de eslogan, no es solo mera palabrería. En este asunto, las órdenes dadas corresponden con los hechos y las actuaciones operacionales de nuestra policía. Por supuesto, el proyecto tiene sus enemigos, señor presidente, así como los tuvimos en la etapa primera en que este proyecto empezó a darse en el muelle de APM Terminals, en donde se golpeó con camiones a los propios escáneres con el propósito de sacarlos de funcionamiento. No lo lograron del todo, pero sí afectaron en algo el comportamiento de este tipo de tecnologías. Pero, señor presidente, a quienes dudan de la determinación de este gobierno en la lucha antidrogas, hoy con estos datos se los acreditamos. Podemos regresar a la pantalla anterior, en donde se nota que antes de su entrada, señor presidente, se salía de APM Terminals 66 contenedores y es contaminados con cocaína hacia Europa. Y es desde que este gobierno asume que se nota un franco decrecimiento. Aquí los macronúmeros y la tendencia es lo importante a analizar, no actos aislados. Y esto demuestra la política consistente de enfrentar a las bandas del narcotráfico. Podemos pasar a la otra filmina, en donde se demuestra con estos hechos. Antes de la Operación Soberanía, los 3 meses antes de la Operación Soberanía, salieron de APM Terminals y de Costa Rica 17 contenedores contaminados con cocaína. En ese momento nadie habló, en ese momento a nadie le preocupó. Quienes hoy critican al proyecto de escáneres en esa misma época no hicieron absolutamente comentario alguno y hoy demostramos con números internacionales el éxito del proyecto Soberanía, porque cuando este se implementa, como veremos en la próxima filmina, hay un decrecimiento. Ahí aparecen 5 casos, señor presidente. El primero es del Gastón Kogan, es decir, Habdeba es una operación de un muelle que no tiene aún escáneres. ¿No salió de Moín? No, señor, no salió de APM Terminals. 3 que salieron de APM Terminals y un último que nos lo intentaron endosar. Grupos de prensa de forma malintencionada le intentaron imputar a este gobierno la llegada al puerto de Málaga de una carga contaminada que venía desde Ecuador con 4.5 toneladas de cocaína. Ahora vamos a ver en la próxima filmina lo que es el tracking justamente de ese contenedor que nos demuestra que salió de Guayaquil y nunca ingresó a Costa Rica. Sin embargo, las malas intenciones intentaron endosarnos ese trabajo. Números concretos que se demuestran en la siguiente filmina, en donde se demuestra esta variación de 18 contenedores versus 3 y sobre todo la cantidad que vamos a demostrar. Son casi, en la próxima filmina veremos, son casi 6 toneladas 3 meses antes de la Operación Soberanía,
1.800 para toda Costa Rica que salieron y que estamos trabajando en su corrección. Porque esta primera etapa de implementación genera, señor presidente, una serie de curvas de aprendizaje, pero sobre todo el ataque sistemático que han sufrido los contenedores, que estamos mejorando, como se verá en la próxima filmina, incorporando una serie de mejoras técnicas en los software, en el hardware y en toda la operación global, incluso incorporando escáneres de tecnología militar que permiten ver lo que anteriormente no nos dejaban ver los escáneres anteriores. Señor presidente, este es el resultado de una operación que usted ordenó y que pone a Costa Rica como los países más serios del mundo y que mayor esfuerzo están haciendo en la contención del crimen organizado. Muchas gracias, señor ministro. Aquí hay que hacer algunas reflexiones. Vea, el ministro dio los números. Y vean qué interesante, porque uno no sabe qué sale. Lo que sabe, lo que reportó usted es cuánto decomisaron los europeos los 3 meses antes de que nosotros empezáramos en esto. Sí, señor. Y los 3 meses después, y hay una caída meteórica. Sí, señor. Verdaderamente. Y usted lo dijo, hay gente que no quiere ver este programa progresar. Sí, señor. Y hay gente que no quiere ver este programa progresar porque en enero del año entrante vamos a tener escáneres en Habdeba, de donde salió uno de los 3, fue, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Habdeba, ahí no hay contenedores todavía. Lo estamos vigilando, no piensen que se van a poder ir meter por ahí. Perdóneme. Escáneres, sí, perdón. Y los estamos vigilando, no piensen que se van a meter por ahí. Pero en enero vamos a tener en Caldera, en Habdeba, Sí, señor. en la frontera norte, Peñas Blancas, Tablillas. Peñas Blancas, en Tablilla, sí. Y cuando esté lista la aduana del sur, va a haber escáneres. Sí, señor. Y en Zigzaola. Y en Zigzaola. Pasaron muchísimos años sin que nadie quisiera entrarle a este problema con la tecnología y además el desplazamiento. Usted tiene 200 efectivos de la Sí, Fuerza señor. Pública en Moín. Sí, señor. Y sin embargo, y aquí es donde yo quiero decir, un señor de apellido Ledesma escribe un artículo en el Universal de México diciendo, como la canción, bueno, no me callo, no dejar que el refrío hable, diciendo que alguien le había dicho y que él había oído de que el gobierno de la República había negociado con narcotraficantes y que no tenía evidencia, no tenía indicios, no podía reportar ¿cómo se llama? Las fuentes, pero que se lo dijeron. Y el Universal de México, prensa hermana de La Nación de Costa Rica, son socios en varias sociedades, etcétera, publica eso, de un costarricense. Sí, señor. Y ahí empieza el replicar, narcogobierno. Cada vez que la selección de los malos, el equipo de los malos, metió un gol de esos 3, ¿verdad? Gritaban como que la selección de Costa Rica hubiera pasado a la siguiente etapa del campeonato mundial, como una celebración. Qué cosa más extraña. Contra Costa Rica. Sí, contra lo que le está haciendo el gobierno. Los medios ticos. Gol de los narcos. Aquí están los números. No declaran que hemos protegido, que hemos arriesgado, que estamos haciendo y que estamos invirtiendo. Entonces, este no es un gobierno como el que han querido. Yo sospecho, señor ministro, que hay gente que quiere que nos salgamos del negocio de escanear 100% de lo que entra y sale del país. Eso es lo que yo sospecho y tratar de desprestigiar para que la batalla que están librando ustedes digan, bueno, no, ya para qué, si ni crédito nos están dando. Dennos crédito, no, señor ministro. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor y sangre en esa cancha. Así es, señor presidente. Y lo vamos a seguir haciendo. Que Dios lo bendiga, lo Muchísimas felicito. gracias. Me encanta que sea claro. Costarricenses, seguimos. No hay otra. Gracias.
Bienvenido, don Gerald. Gracias. Gracias, señor presidente. Y es que, apoyando lo que dijo el ministro de Seguridad, no se vale publicar noticias falsas y tampoco se vale averiguar la verdad. Hace 8 días acá dijimos que no podemos despedir a ningún servidor del sistema penitenciario porque hay un voto de la sala que lo impide porque dio curso a una acción de inconstitucionalidad. Y que simplemente dijeran, señor presidente, que usted y yo éramos mentirosos. Aquí no estamos mintiendo, señalamos el voto. La pregunta es, ¿por qué quieren decir que sí podemos despedir y que no lo estamos haciendo? Cuando no se puede y una orden mediante darle curso a una acción de inconstitucionalidad no lo impide. También vienen noticias falsas, señor presidente. Ayer varios medios me consultaron que por qué estábamos ocultando la muerte de un policía penitenciario dentro del sistema penitenciario, que si no íbamos a sacar la información. Al día de hoy quiero aclarar que no ha muerto ningún compañero del sistema penitenciario, que lamentamos el fallecimiento de un compañero que venía de viaje de Panamá, le dio un infarto en la frontera y murió en Paso Canoas. Eso es diferente. Pero dar otra noticia que no es, no se vale. Y por eso yo sé que siempre venimos a decir lo que hacemos en el sistema penitenciario. Sí, esta semana hicimos muchos operativos, más de 100 en todos los centros. Decomisamos droga y un montón de cosas, pero ¿cuál es la evaluación de resultados, señor presidente? En el 2020 eran casi 6.000 denuncias por estafas. Hoy pedimos el informe al OIJ. En el 2021 se mantuvo, en el 2022 las bajamos a 5.000. En el 2023 las estamos bajando a menos de 3.400 y hoy, en octubre, cuando iniciamos el gobierno, eran 621 en ese año. 621 denuncias por estafas operadas en los centros. Hoy tenemos controlados los centros y lo que el país está recibiendo por denuncias por estafas que operan fuera de los centros es un promedio de 122 en lo que va de octubre. Quiere decir que el trabajo serio y responsable ha servido en los centros penitenciarios para erradicar esa práctica de las estafas desde ahí adentro. Y bueno, yo creo que usted fue muy elocuente, don Gerald. Hay gente que miente, pero descaradamente, y la mentira más grande, ¿sabe qué es lo que me da tristeza? Que le digan a quien viene a dar cuentas, a quienes les permitiría que hicieran las preguntas acuciosas en este foro, no vienen a preguntar y nos dicen mentirosos. Entonces, nuestra obligación no es pelear. Yo no estoy peleando contra ningún medio en particular. Yo lo que le estoy diciendo a los costarricenses, y usted también, señor ministro, es que cuando nos digan mentirosos y estén mintiendo como ha sido hasta ahora, esperen que les demos respuesta. Porque si ustedes quieren minar, y ustedes saben a quién me refiero, a quién le estoy hablando, si ustedes quieren minar la credibilidad del Estado, perdón, del gobierno, no lo van a lograr porque nosotros vamos a seguir actuando muy bien y a reportarle a la ciudadanía. Por eso es que 71% de los costarricenses no le creen a los medios, ¿verdad? Porque A los que dicen mentiras. porque saben que están diciendo mentiras o mal informando. Entonces, no se trata de pelear, compatriotas, es que nuestra obligación es informarle a usted, porque pareciera que esta fuente de información es honesta y directa y nosotros tenemos la obligación de rendir cuentas. Así es, señor. Ministros, muchísimas gracias. A la orden. No todo está color de rosa, la batalla es dura, pero nosotros no aflojamos. Así es. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Continuamos y ahora vamos a hablar sobre el fenómeno del Niño. El señor Franz Tattemans, ministro de Ambiente y Energía, el señor Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional, el señor Fernando Vargas, viceministro de Agricultura, el señor Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, y el presidente nos explican. También nos acompañarán el presidente ejecutivo del ICE y el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados. Yo sé que yo estoy resfriado, pero rímese un poquito más. No voy a hablar viéndolos para no pegárselas. Adelante, por favor.
Don Don Arnold. Werner Stolz. Don Werner Scholz, sí, por favor. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a todos y todas. Bueno, efectivamente, el Instituto Meteorológico Nacional ha estado dándole un seguimiento constante y permanente al fenómeno del Niño. Y como decía el presidente del ICE, realmente hemos tenido un fenómeno del Niño muy fuerte. Y ahora, como vamos a ver en la presentación, por favor, si podemos ver el primer gráfico de la presentación, lo que vamos a ver en estas barras es que prácticamente todo el país, la próxima, por favor, prácticamente todo el país de enero a septiembre ha registrado un déficit de lluvia. Particularmente, como pueden ver abajo, lo que tenemos son las regiones climáticas del país, desde el Pacífico Norte hasta el Caribe Sur, y claramente indicamos que el Caribe Norte tiene un 45% de déficit, o sea, prácticamente en el Caribe hemos tenido la mitad de lluvia que lo que se espera en un año normal. Luego en el Caribe Sur tenemos un 32% y en el resto del país tenemos un promedio del 20 al 30% de déficit, es decir, desde el punto de vista de un niño realmente ha sido un fenómeno bastante fuerte y esperamos que siga impactando durante los próximos meses. He de decir que el corte a octubre nos dice que el Caribe Norte y Caribe Sur, como muestra ese gráfico, pero contemplando nada más los 15 días de octubre, en el Caribe tenemos un 80% de déficit. O sea, prácticamente ha llovido un 20% de lo que se espera para el mes de octubre. La próxima imagen, por favor. El fenómeno del Niño comenzó en el mes de junio y esperamos que se prolongue hasta diciembre de este año inclusive, y lo prevemos todavía que todavía esté activo para abril o mayo del 2024. Es decir, que el fenómeno del Niño no solamente está afectando la estación lluviosa como tal en el Valle Central y en el Pacífico, sino también va a afectar no solamente la estación seca, sino la distribución de lluvias en el Caribe para lo que resta del año, y para el 2024 va a afectar todo lo que es la primera parte de la estación seca y el inicio de la estación lluviosa del 2024. Así que es un fenómeno del Niño que prácticamente va a tener una duración de más de un año. En la próxima imagen lo que podemos ver es cómo ha afectado en su totalidad, señor presidente, ese mapa que estamos viendo ahí en rojo es la sequía meteorológica, en donde claramente se ve que toda la vertiente del Caribe tiene un déficit de lluvia, incluido el Pacífico Norte, en menor medida el Pacífico Central y el Pacífico Sur, pero realmente es un fenómeno que ha afectado la mayor parte del país, y en este último mapa incluimos Cartago, que ha tenido un déficit sustantivo en las lluvias. Y el próximo mapa, en lo que estamos viendo, en lo que respecta al pronóstico para los próximos meses, recordemos que estamos haciendo un pronóstico para noviembre, diciembre y enero del 2024, seguimos previendo que el Caribe, en su totalidad, incluida la zona norte, tenga un déficit de lluvia del 15 al 20%. Es decir, que prácticamente seguiremos registrando un déficit el resto del año. Prevemos un aumento que siga la temperatura más alta de lo normal, como lo hemos tenido en este año. Y también recordemos que ya en noviembre estamos en ese mes de transición a la estación seca, y por lo tanto el fenómeno del Niño no solamente va a afectar en la parte del Caribe, sino que todo el país aumentando las temperaturas. Entonces, básicamente es un fenómeno que no solamente nos va a afectar este año, sino que todavía lo prevemos para mayo del 2024. Ese sería el reporte, presidente. Ok, importantísimo que todos los costarricenses sepamos lo que está pasando. Este es un fenómeno global, está afectando la agricultura, la generación de electricidad, la irregularidad de lluvias, desastres, etcétera. Ténganlo presente porque tenemos que irnos preparando como sociedad para actuar. ¿Alguien más, don Arnold, va a dar, creo que... Don Franz, señor presidente. Don Franz Tattenbach, adelante. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor presidente, tenemos que irnos preparando. Aquí se ha anunciado desde hace varios meses ya, con la llegada de este fenómeno del Niño, desde el MINAE y las instituciones que nos acompañan, hacemos un llamado a cuidar el recurso hídrico y a cuidar el recurso energético. O sea, el país debe adaptarse a los efectos del cambio climático, y el Niño, que ahora por crisis climática
se nos vuelve más recurrente en el tiempo. Eso es lo que, entonces, esta respuesta es importante. Por eso, desde hace algunos meses, varios meses, trabajamos interinstitucionalmente con esfuerzos desde donde hemos capacitado a más de 1,000 productores con expertos del IMN, el MAC y Comisión Nacional de Emergencias, focalizando en las zonas más afectadas con el déficit de lluvias. Tendremos también capacitaciones con el sector turístico, con el apoyo del ICT y el IMN. Por otro lado, estamos adelantando la temporada de incendios forestales para inicios de diciembre del 2023 y no en enero como ha sido la costumbre, por lo que ya tenemos listas las brigadas de bomberos forestales que me acompañan, compañeros de las brigadas, valientes funcionarios del Cuerpo de Bomberos que están con nosotros forestales, el SINAC, para atender las emergencias que hemos iniciado con conversaciones, inclusive con países amigos, que tenemos una colaboración para atender emergencias de una manera internacional, algunas veces con voluntarios, otras veces con equipo. Recientemente ustedes se enteraron de que estuvimos colaborando con Canadá. Canadá colabora con nosotros también de múltiples maneras. Como rectores del recurso hídrico también hemos enviado a las ASADs y a otros operadores una recomendación con base a la actualización del Instituto Meteorológico Nacional sobre el fenómeno del Niño, señor presidente, para que se haga un manejo eficiente de la disponibilidad de agua en los sistemas de los acuíferos y ante el hallazgo de agua disponible en algunas zonas del país, a que acojan la recomendación de la Comisión Técnica Interinstitucional de agosto del 2023 en el sentido de que el aprovechamiento del agua, indicando en estos estudios, sea de acceso a ella, sea por medio de los entes operadores de servicio público para atender la demanda de la zona. Se ordenó a la Dirección de Aguas del MINAE que el agua disponible identificada, señor presidente, en estos estudios citados, sea inscrita para los entes operadores de sistemas de acueductos y en apego a la demanda del agua justificada y en cumplimiento de los procedimientos que se dispone por ley y especialmente para consumo humano. Además, se le pidió que se continúe con el monitoreo conjunto y continuo permanente de los sistemas de acuíferos. La sequía que se ha pronunciado ahora, como ustedes vieron, es una sequía hidrológica, pero puede haber una sequía, meteorológica, puede haber una sequía hidrológica también. ¿Eso qué significa? Que llueve poco y hay poca agua en las cauces. Exactamente, por ahora no hemos detectado todavía la sequía hidrológica, pero es muy probable que venga a raíz de la hidrológica. Está lloviendo menos, puede afectar los acuíferos. Pero si llueve a veces muy fuerte, como por ejemplo cuando en la ruta 1 de una cabeza de agua aisló a un número de vehículos grandes y hubo que entrarle. Entonces la gente dice, hay una contradicción. No necesariamente. ¿Quién explica eso? ¿Don Werner o usted? Don Werner técnicamente, pero yo lo voy a explicar de otra manera, presidente. Sí, por favor. Esa contradicción es que está lloviendo, pero ya hay sequía en lo que ha llovido. Ha llovido menos de lo que hubiera llovido a esta altura en un año normal. Entonces, esa sequía ya nos está afectando. Pero obviamente, ¿por qué sabemos eso? Porque se ha estado monitoreando, se ha estado actuando anticipadamente y por eso sabemos que hay sequía. Así es que sí, suena raro anunciar una sequía en un día que se nos va a venir un diluvio tal vez por aquí. Sí. Ahora, pero el balance hídrico, don Werner lo mostró en un mapa, ya hay sequía hidrológica, quiere decir que ya ha llovido menos de lo que hubiera llovido en un año normal en ciertas zonas del país. Eso ya ha afectado. Aquí yo tengo que meter un anuncio comercial. Porque hay gente que puede decir, los 700 millones para reparar la infraestructura en riesgo inminente tal vez no hagan tanta falta porque no va a llover tanto. Al revés, es el momento de trabajar en eso. Primero, porque si bien es cierto, llueve menos en promedio, no significa que aguaceros específicos no puedan causar desastres. Y como decía mi abuelita, el techo se arregla cuando no está lloviendo. ¿Verdad? Y hay gente que piensa que hay que esperarse a que se vengan las emergencias para actuar y eso no es responsable. No, señor presidente. Igualmente, en materia energética, estamos sacando algunas directrices adicionales a las que anunció don Marco, porque esto nos va a afectar y estamos tratando de ir un poco más allá
en algunas cosas que tenemos a mano para evitar al máximo quemar combustible fósil, ya sea por un impacto ambiental o por un impacto económico en las tarifas. Entonces estamos sacando una directriz y se está trabajando en ella, señor presidente, para ampliar la base de producción de energía ante esta emergencia, señor presidente. Sí, estamos actuando antes de que llueva, estamos reparando el techo. Ya cuando llueve es muy tarde. Así es que estamos actuando desde hace rato interinstitucionalmente, señor presidente. Muy bien, don Franz. Fernando Vargas, viceministro de Agricultura. Buenas tardes, señor presidente, y un saludo para todos. Bueno, efectivamente, desde el segundo trimestre de este año, hemos venido trabajando de forma interinstitucional en una comisión que está liderando la Comisión Nacional de Emergencias, que viene atendiendo específicamente el tema del fenómeno del Niño. Y desde esa fecha hasta este momento, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de todas sus dependencias, hemos estado brindando información, hemos estado también alertando sobre los impactos que tiene el fenómeno del Niño, hemos estado realizando alianzas estratégicas con cooperantes, con organismos internacionales, igualmente con el Instituto Meteorológico Nacional, que nos ha estado brindando información semana a semana sobre cómo evoluciona este fenómeno, y de igual forma también hemos tenido los expertos a nivel de todo el país en las diferentes charlas que hemos estado dando. Igualmente hemos tenido la participación del INTA, el SENASA, del SENAR, el SFE, el INA, que es importantísimo para nosotros en todas las capacitaciones que hemos estado dando. Igualmente organismos como Funde Cooperación, que no solo nos ha ayudado con las capacitaciones, sino también con recursos. Igualmente, a través del Sistema Banca para el Desarrollo se habilitó un mecanismo que se llama Primer Impacto, y estamos poniendo 5.000 millones de colones disponibles para los productores y productoras que quieran hacer mejoras en sus fincas para que puedan mitigar de mejor forma el fenómeno del Niño. E igualmente el Sistema Financiero Nacional también ha habilitado recursos para esta prevención con respecto al tema del fenómeno. Hemos cubierto ya un poquito más de 5.000 productores en diferentes acciones de capacitación, comunicación e información. Y tenemos alrededor de todo el país cerca de 86 agencias del Ministerio brindando información a todos los productores en temas como bancos forrajeros, almacenamiento de agua, uso eficiente del agua, pasturas mejoradas, ensilajes, por ejemplo, suplementación, sistemas de riego, bioinsumos, que para nosotros es tan importante, producción de ambientes protegidos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias. En fin, no hemos parado, señor presidente, seguimos trabajando, tal y como lo decía don Welber. Esta es una acción que nos va a llevar hasta mayo del próximo año, y no podemos dejar a los productores atrás. Hay que seguirlos acompañando en este proceso. Fernando, señor viceministro, gracias. Finalmente, Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, tiene un importante anuncio de este tema. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Luego del trabajo interinstitucional que empezamos en el mes de abril, en el que las instituciones acá representadas hemos venido tomando acciones, quiero nada más reforzar que desde abril tenemos una alerta verde a nivel nacional por el fenómeno del Niño, y luego del último dato que nos da el Instituto Meteorológico Nacional, sumado con datos como que el AIA tiene un 38% de sus sistemas con déficit hídrico a hoy, un 19% con pérdida de producción en el AIA, y que en la estación seca se puede alcanzar un 66% de esos sistemas con déficit hídrico, sumado a que las cuencas de interés hidroeléctrico del ICE tienen hasta un 50% menos también en el tema de déficit hídrico, hemos tomado la decisión de declarar alerta amarilla para todo el territorio nacional por el fenómeno del Niño. Continuaremos en el proceso de coordinación interinstitucional dándole el seguimiento necesario a este tema tan importante y que se prevé para el año entrante pueda justamente empeorar. Pero bueno, hoy estamos en advertencia, en concientizar, y vean qué clase de equipo tenemos, ¿verdad? En concientizar, pero eso no significa que no vayamos a trabajar en la medida de lo posible y con los recursos disponibles, que eso no lo determina el gobierno, lo determinan encuesta de moras, para prevenir el daño que esto pueda causar, minimizarlo y proteger a nuestra población, que es nuestra obligación principal.
Que Dios los bendiga, equipo, los felicito. Un aplauso para ellos. Yo sé que están Gracias, trabajando señor muy presidente. duro. Y sigan adelante, por favor. A continuación, nos vamos a referir a la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional al país. El señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y también el presidente de la República nos explican. Bienvenido, don Nogui, así de hombrito. Dale, por favor, si usted quiere. Bueno, es importante señalar que el país, desde que tiene el acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, recibe visitas periódicas. Esta y la siguiente semana tendremos la misión del Fondo Monetario Internacional para evaluar el cumplimiento de metas. Queremos decirle a los costarricenses que, según los datos que tenemos a hoy, vamos a tener un superávit primario de 1.7%. La meta con el Fondo Monetario Internacional es 1.3% del PIB, por lo cual estaremos cumpliendo con holgura esta meta. Pero también en el tema del endeudamiento, nosotros tenemos una meta y esta tiene una particularidad, y es que en el tema de la cartera, que es en dólares, se usa un tipo de cambio de 635 colones por dólar. Aún así, con esas características, estamos por debajo de la meta del Fondo Monetario Internacional. Y en lo que se refiere a las acciones cualitativas, hemos cumplido a cabalidad con cada una de ellas. Creo que será una visita exitosa y tendremos buenas noticias para los costarricenses, para los inversionistas internacionales, pero sobre todo para el país. Pero vamos a ver, don Nogui, ustedes los economistas hablan enredado, ¿ah? Ese es un chiste entre colegas. Vea, 1.7 de déficit de superávit primario. ¿Qué significa eso? Eso no es fácil de entender para la gente. Eso significa que usted de los 64 mil millones de pesos que tenemos más o menos, de dólares, ¿verdad? Ese es el Producto Interno Bruto. Sí, señor, aproximadamente. Va a agarrar un 1.7 de eso, digamos 1.800 millones de dólares. Sería, más o menos es eso. Son 810 mil millones de colones. Son... De saque cuentas, yo en eso, ya una vez, una vez cometí un error multiplicando. No, pero sí tiene razón, estos son 1.200, 1.300. Va a agarrar 881 mil millones de colones y va a pagar la deuda. Eso es lo que significa, que va a amortizarle a lo que debemos todos juntos, ticos. Le vamos a dar al principal de la tarjeta. Y eso teníamos 17 años y llevamos varios años desde que efectivamente, señor a amortizar la tarjeta. Eso es muy bueno, entonces lo felicito. Número 2, nos vamos a graduar del fondo. Mire, yo creo que lo responsable para el país y para, digamos, la imagen que tenemos nosotros es entender que el acuerdo de facilidad ampliada nos dio una serie de parámetros que hemos venido cumpliendo y que lo que deberíamos hacer ahora es recoger los frutos de ese esfuerzo. Y recoger los frutos de ese esfuerzo es graduarnos, no seguir en un acuerdo de facilidad ampliada, pero sí tener la posibilidad de que el BID, dado esa graduación que hemos tenido, nos deje una contingencia por si eventualmente algo ocurre. Ok, pero ya no nos van a tener, digamos, ya nos vamos a tener cortos, sino metas. que nosotros nos vamos a portar responsablemente como lo hemos hecho. Pudimos haber roto el convenio, porque aquí no se trata de que venga alguien por la fuerza, pero vamos a seguir con esa disciplina. Tercer punto, y aquí sí yo quiero conversarle a los costarricenses. Fíjense en Venezuela, una situación muy difícil de hiperinflación, de escaseces, etcétera, de devaluaciones de tipo de cambio violentas y rápidas. Esas cosas ocurren cuando los gobiernos se comportan, no los gobiernos, los estados, las leyes, los legisladores, los ministros, se comportan irresponsablemente. El Banco Central empieza a imprimir plata, entonces la plata pierde su valor. El gobierno empieza a incurrir en déficits, deja de cobrar impuestos para ciertos grupos. Aquí el llamado que yo hago hoy, que estamos discutiendo el presupuesto de la República para el año 2024,
es que el hecho de que le podamos meter 881.000 millones, ¿le oí, señor? 810.000 millones. 810.000 millones a la deuda no significa que podamos salir a hacer fiesta y hacer un óleo de dinero, porque el saldo de la deuda, ¿cuántos miles de millones nos queda por pagar? A ver, en las cifras que tenemos hoy, estamos en una relación deuda-PIB del 60.4%. Más o menos 36.000 millones de dólares en números así redondones. Más o menos, sí, señor. Todavía vamos a deber 36.000 millones de dólares. Estamos lejos de pagar esa deuda, de soltarle la hipoteca a las generaciones futuras, una hipoteca que firmaron la gente que estuvo antes y las asambleas legislativas que estuvieron antes, al gastar más de lo que tenían y endeudarse para financiar este gasto. Nosotros esperamos que el país continúe siendo responsable, que proteja a la población del impuesto de la inflación, de variaciones violentas del tipo de cambio, etcétera. Y lo felicito, señor ministro. Usted a veces me pone freno a mano. Yo creo que es lo responsable, señor presidente. Y yo le voy a decir algo que es bien importante en relación con esto. El país no se puede dar el lujo de estar bien y de dejar el compromiso. Esto es similar a las personas que les dan un tratamiento y que son 7 días que tienen que tomarlo y resulta que al día 5 se sienten bien y lo dejan. Las consecuencias pueden ser graves y por eso coincido con usted en el llamado a la Asamblea Legislativa para tener mucho cuidado con el tema de la recaudación de impuestos. Cada vez se ha venido desacelerando este proceso y hacerle huecos a los proyectos fiscales tiene consecuencias. Bien lo dijo usted, esas realidades de esos países se basan en un gasto desmedido o en la incapacidad de cobrar impuestos para poder hacerle frente a los gastos. Bueno, no, yo no le hice un llamado solo a la Asamblea Legislativa, yo al país, a todos, a cada ciudadana, a cada ciudadano. El impuesto más injusto que ha inventado el ser humano es la inflación, porque afecta a los más golpeados. Si no, vayan, pregúntenle al pueblo de Argentina, Argentina que es un caso terrible. están sufriendo por años de años, esperando a un ministro de Hacienda como don Nogui Acosta. Muchas gracias, don Nogui. Que Dios lo bendiga. En el quinto anuncio hablaremos sobre la ampliación del plazo para sacar citas en la aplicación EDUS. Observamos el siguiente video. Invitamos a doña Marta Eugenia, la presidenta ejecutiva de la Caja. Bienvenida, doña Marta. Un abracito así de medio lado. Voy a para el otro lado. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenas noticias. La Caja Costarricense de Seguro Social amplió los días para sacar citas mediante la aplicación del expediente digital EDUS. Ahora, cuando ingrese a la aplicación EDUS, verá citas disponibles para los próximos 10 días en lugar de solo 2 días hábiles. Más tiempo para planificar. Esto ya ha mejorado el acceso de más de 93,000 personas a los servicios de salud desde que inició el plan el pasado 6 de octubre. La aplicación también ofrece recordatorios y mensajes de texto para las citas médicas. La Caja además está estandarizando el porcentaje de citas disponibles en todo el país para garantizar una atención equitativa. Estas iniciativas permitirán reducir el impacto que tenían personas inescrupulosas que, como gavilanes, se aprovechaban para lucrar con los espacios de citas. Todos estos cambios vienen a fortalecer el primer nivel de atención, lo que es fundamental para un mejor desempeño de la Caja y en la lucha con las listas de espera. Recuerde utilizar las citas de manera responsable y si no puede asistir, no olvide cancelar o reprogramar. Esto ayuda a aprovechar al máximo cupos en los EBAIS. Trabajamos por una institución más eficiente y cercana. El presidente y la jerarca nos explican. Doña Marta Eugenia, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente esta iniciativa
arranca a partir del 5 de septiembre. Fue una especie de plan piloto para verificar qué estaba pasando con las citas, que ha sido una gran queja de hace muchos años, y descubrimos cosas muy interesantes que me gustaría compartir con todos. Por ejemplo, que tenemos más de 1,000 funcionarios de la Caja que pueden hacer ajustes al EDUS. Entonces, por ejemplo, descubrimos que algunas regiones del país tenían bloqueada la posibilidad de sacar citas mediante el EDUS. Estas son citas de los EVAIS. De los EVAIS, primer nivel de atención. Primer nivel de atención. Primer nivel de atención, Y exactamente. por eso veíamos a las viejitas, esas imágenes desgarradoras, a las 3, 4 de la mañana, gente haciendo fila. De eso es de lo que se trata, ¿verdad? Justamente, presidente, Perfecto, justamente. O sea, realmente el compromiso que nosotros tenemos es que el primer nivel de atención llegue efectivamente a la ciudadanía. Este escenario no nos está incrementando la cantidad de cupos, pero estamos descubriendo cosas muy interesantes que tenemos que corregir. Yo debo decir que personas como la doctora Amador, del área de salud de Atenas, son un ejemplo institucional de cómo pensamos en hacer uso efectivo y eficiente del recurso. Solo para que se den cuenta de dónde fallamos muchas veces como institución, los 7 BAIS que tiene el área de salud de Atenas tienen 17 comisiones. Eso les implica, presidente, al año 1,910 horas que no pueden utilizar en la atención de primer nivel de atención. ¿Qué tienen? ¿Usted dijo 7 EVAIS del 7 área de EVAIS, salud. sí, tienen 17. Ellos tienen 17 comisiones que nosotros mismas Cajas creamos y los obligamos a tener horas que le quitan a la O sea, consulta. que los funcionarios tienen que ir a reunirse a alguna Exactamente, parte con dudosa exactamente. productividad. Baja la productividad porque se dedican a labores administrativas que no necesariamente están dándole un valor agregado a la productividad. Y ni para qué le cuento del área de salud. El área de salud tiene 27. En total, esta doctora y su grupo tienen mapeado que solo en comisiones se van 3,715 horas. Evidentemente, pues algunas pueden ser muy importantes, pero yo le puedo asegurar, presidente, que de una revisión de estas podemos bajar por lo menos a la mitad la hora que se utiliza de recurso médico para que efectivamente ampliemos las citas. Les voy a poner un ejemplo. Si usáramos la totalidad de esas horas que se utilizan en comisiones, nos darían al año 14,000 citas más para esa población. ¿Y eso qué nos va a obligar? A replantear cómo estamos determinando nosotros la brecha del primer nivel, porque es muy fácil cuando usted solo agarra población y cuánto va a distribuir en cada BAIS y dice, me faltan 300 BAIS. ¿Por qué no somos más eficientes en el uso de los recursos del primer nivel de atención dedicados con toda su energía a atención de nuestra población y utilizamos eventualmente al nivel central para que realice estas comisiones? Así que, presidente, esto nos ha dado una evidencia de muchísimas mejoras que le podemos dar al primer nivel de atención, que tienen que ser, sin lugar a dudas, el centro de nuestro esfuerzo para poder mejorar la atención de la Caja y, sin lugar a dudas, evitar que nuestra gente tenga que llegar a los hospitales. Ok, entonces, para ser concretos, doña Marta Eugenia, 93,000 nuevas citas, simplemente porque en el sistema dijeron podemos dar Ampliar. citas a más largo plazo. Antes Correcto. era, métase para sacar cita mañana y pasado. Punto. Entonces se acababa inmediatamente. Ahora, ¿a cuánto tiempo lo están ampliando? A 10 días y vamos a movernos a un mes. A un Vamos mes. a intentar cambiar a un mes y esto le da la posibilidad, sin cercenar el derecho de las personas que tengan alguna brecha en el tema digital, esos espacios se van a reservar, pero aquí lo importante es que las personas utilicen esto responsablemente y que adicionalmente nosotros estemos avisándoles para que no se les olvide su fecha de cita. Y ya hicimos 93,000.
citas médicas nuevas que de otra manera no hubiéramos podido dar. Eso es, ¿verdad que sí? Es un plus, así es. Son 110,000 a hoy. 110,000 a hoy, excelente. Y segundo, usted está revisando toda esa comisionitis, esa reunionitis, para que la gente Ampliar se cupos. pueda poner a hacer lo que ellos quieren hacer, que es dar servicios de salud primarios. Así es. ¿Cuándo sale con eso? Bueno, yo espero en un mes podérselo traer y decirle cuántos cupos adicionales más va a haber, no solo para el área de salud de Atenas y todos sus EBAIS, sino para todo el país. Muy bien. Tiene un desafío importante usted, doña Marta Eugenia. Más de uno. Adelante, por favor, no afloje. Gracias. Muchísimas gracias por venir. A partir de este momento vamos a iniciar con el periodo de consultas por parte de los medios de comunicación nacionales presenciales con Jeffrey Naranjo de Extra Formato. Gracias, muy buenos días a todos. Mi pregunta va en la línea de unas declaraciones que lanzó UNDECA esta semana acusando al gobierno, señalándolo de estar realizando una persecución política contra la Caja a raíz de la suspensión de directivos que se han venido dando en octubre del año pasado y en meses posteriores. Ellos afirman o dijeron de manera textual que lo que se busca es realizar estas destituciones para no pagar la deuda billonaria del gobierno con la Caja. Entonces mi consulta es qué medidas concretas ha tomado el gobierno para la reducción de deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social, si hay algo presupuestados y de dónde vendrían los fondos para amortiguar ese pago de deuda. No, pero ahí usted, don Jeffrey, perdóneme, para tratar de entender cuál es la mejor manera de contestarle. Ahí hay dos preguntas. Una es, usted está pidiendo una respuesta a la afirmación absurda de personas que están bajo un proceso administrativo de destitución por errores y pecados gerenciales obvios y brillantes con el manejo de los recursos de la Caja de una manera absolutamente irresponsable. Y a eso yo le digo, ahí no hay un juicio político, hay un juicio a personas que estando en un puesto nombrado por el Consejo de Gobierno, tomaron decisiones absolutamente inadecuadas. Han tratado de paralizar el proceso de todas las maneras, y yo no sé si debería hablar yo de esto porque yo no debo hablar de esto, pero eso es un absurdo y una mentira, y nada tienen que ver esas personas con los montos de que le va a pagar la Caja, que Hacienda le va a pagar a la Caja. Entonces, adelante, don Nogui. Tal vez ahí hacer dos aclaraciones importantes. Las valoraciones que ellos hagan en relación con si les vamos a pagar a la caja o no son completamente de ellos y son sus opiniones. Desde el punto de vista del gobierno hay un interés, digamos, específico en llegar a acuerdos con la Caja y seguirle pagando. Tanto así que en este momento el gobierno tiene 54 millones de dólares y estamos en una negociación para ver cuáles de aquellas, digamos, cobros que nos hace la Caja están basados en datos reales. No sé si usted se vio o leyó en los últimos días una noticia en relación con cuáles son las situaciones que tienen las bases de datos en la Caja. Hay 180 programas que no dan datos fidedignos, pero nos hemos reunido ya varias veces y esperamos que la próxima semana tengamos la última información de la Caja, de las bases de datos que requerimos para poder suscribir el primer convenio de pago. Desde el punto de vista del gobierno, este ha sido el primero que tiene un interés legítimo en establecer un proceso de pago. Pero no solamente establecer un proceso de pago, es definir parámetros objetivos que puedan permitirle tanto a la Caja cobrarnos como a nosotros tener certeza de que lo que nos está cobrando efectivamente corresponde a servicios prestados o a personas que efectivamente hicieron uso de los servicios. Muy bien. ¿Tiene repregunta? Sí. Pero ¿cuáles son puntualmente los aspectos que impiden en este momento que se dé ese diálogo o ese amortiguamiento de la deuda? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y si existen plazos establecidos para ir dando ese amortiguamiento a la deuda. Mire, si una persona dice que recibió una cesárea y resulta que es de sexo masculino,
creo que no debería pagarle. Si hay una persona que dice que tiene 200 años y está dentro del cobro de la caja, yo no debería pagarle. Eso es lo que estamos resolviendo. Continuamos con Andrea Salazar del CINAR. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, presidente. ¿Cómo está, doña Andrea? Y también a todos los presentes. Quería preguntarle sobre los beneficios que ha tenido Costa Rica del CAF y si también se está pensando en un futuro próximo sacar un nuevo crédito para algunos proyectos. Eso se lo va a contestar don Nogui. Para dar el contexto a la población, el CAF es un organismo financiero regional que se llama la Corporación Andina de Fomento, en la que Costa Rica es miembro, pero todavía no miembro pleno. Sí hemos recibido financiamiento barato en ocasiones anteriores. Ahora el presupuesto de la República para el 2024, el presupuesto propuesto para el 2024, tiene una partida de $60 millones para terminar de comprar las acciones, porque eso es como una cooperativa, las acciones que Costa Rica tiene que comprar para ser miembro pleno. Don Nogui le va a dar a usted, si me lo permite sugerirle, señor ministro, cuáles son el costo-beneficio de esa inversión. A ver, yo creo que aquí hay que tener claro algo. Más opciones de financiamiento son mejores cuando usted es una empresa o en la eventualidad del gobierno, tener acceso a estos recursos es importante. Voy a ponerle un ejemplo. En el 2018, la CAF, dentro de la situación estrecha que tenían las finanzas públicas, le hizo un préstamo de $500 millones como crédito de apoyo presupuestario. Hoy estamos en una mejor situación. Entonces, lo que queremos es ser miembro plenos, porque en la Asamblea Legislativa no está solamente el pago, está también el convenio de adhesión, con lo cual nosotros pasaríamos a ser miembros plenos y tendríamos una silla y entonces podríamos tomar decisiones en relación con las gestiones que hacen en la CAF. El segundo punto que es importante es que tendríamos acceso a una cartera potencial de $5.500 millones, que no es el momento en el cual nosotros los tengamos que utilizar, pero que nos permitirían a nosotros, si vamos a afrontar algunos proyectos de inversión importantes en el país, otra opción. Y yo creo que eso es lo más relevante. Y el último punto es que no hay una dicotomía entre financiamiento al CAF y seguridad, que eso es lo que han tenido intenciones de señalar, por dos razones fundamentales. Número uno, los aportes o las compras de activos no están impactando la regla fiscal y no son un gasto corriente. Si nosotros cogiéramos, o si la Asamblea, porque nosotros no lo haríamos, deciden coger esos recursos y pasarlos a seguridad, lo que estarían diciéndole al gobierno es que usted va a tener o que cobrar más impuestos o que reducir el gasto, porque el superávit primario que la misma Asamblea le puso al gobierno como requisito para poder hacer emisiones de eurobonos en el 2025, no lo vamos a poder cumplir. Y entonces los que nos obligan a nosotros o nos ponen una meta son los mismos que están poniéndonos una piedra en el camino para poder cumplir con eso. Ok. Gracias, don Nogui. No hay repregunta. Continuamos con Graving Granados de ameliarueda.com. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes. Quería consultarle que, bueno, el pasado lunes la Coprocom pidió revisar el decreto para 5G. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo ante la solicitud de revisar este reglamento? ¿Cuál de los decretos? El de ciberseguridad. Que nos obliga a ser responsables con la seguridad de los ciudadanos. ¿A ese decreto se refiere? El de ciberseguridad. Sí, porque es de ciberseguridad. Señora ministra, doña Paula Abogantes, bienvenida. Gusto de verla. Contéstele usted, por favor. Sí, la solicitud que manda la Coprocom nosotros la estamos atendiendo y daremos respuesta. Sin embargo, por competencia no es la Coprocom quien ve este tema, sino la SUTEL. Entonces, lo que está diciendo es que Coprocom no tiene la competencia legal. Puede pedir, pero es una solicitud amable, eso es lo que está diciendo, porque ellos no son responsables de eso. Correcto. Ok. ¿Su pregunta? Sí, si ya recibieron alguna comunicación de parte del gobierno de China a raíz del reglamento de 5G propiamente o relacionado con las declaraciones o comentarios que realizó el viceministro del MISID de la semana anterior en la Asamblea Legislativa, haciendo calificativo de China como país totalitario. Bueno, vea,
empecemos, aquí hay dos partes. Una, hay gente en este país que quiere hacer eso un tema Costa Rica-China. Nada que ver. ¿No se acuerdan cuando la caja no podía dar citas porque la habían hackeado? ¿No se acuerdan cuando no podíamos pagarle a los maestros, profesores, educadores y tuvimos que hacerles adelantos de planilla porque la Tesorería Nacional no tenía los sistemas de pagos? ¿Qué será que no nos acordamos, ticos? ¿Y por qué? Porque si hubiéramos, vean el tema este de la 5G y esto, si hubiéramos agarrado a las personas que nos hicieron el ataque de Conti y los identificamos, no podríamos demandarlos a nivel penal en Rusia, de donde se supone que nos atacaron, porque Rusia no se ha adaptado al estándar internacional de persecución del cibercrimen y del castigo que se llama el Acuerdo de Budapest. Entonces no tiene nada que ver con China, ni tiene nada que ver con Rusia en particular, ni tiene nada que ver con Irán en particular, ni tiene nada que ver con Corea del Norte en particular. Tiene que ver con que los costarricenses tenemos que asegurarnos que no nos pongan de rodillas para que usted no pueda sacar plata de su tarjeta de cajero automático, para que no pueda usar SIMPE, para que no pueda pagar con tarjeta de crédito en un restaurante, para que no tenga que ir al supermercado, para que no se sepan sus notas o no pague sus impuestos, para no poderle pagar a la planilla pública. Sigo. Imagínense un mundo donde usted apague las computadoras. El día de hoy, 911, ¿qué? Waze. Hay que seguir. Esto no es Costa Rica-China, ni es Costa Rica-Rusia, ni es Costa Rica-Irán, ni es Costa Rica-Corea del Norte. ¿Ustedes ven lo que estoy diciendo? Esto es, quien venga a poner equipo aquí de 5G, tiene que darnos la certeza de que este país no va a ser sujeto a un secuestro cibernético. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Ya arreglaron lo que le pasó a Colombia y a Chile? No, todavía están en análisis del Cuénteles. daño. Sí, y nada más para agregar el comentario del presidente, este decreto tiene que ver con el resguardo de los derechos humanos, tiene que ver con la seguridad nacional y la privacidad de los datos de los costarricenses, tiene que ver con el manejo del riesgo de las redes 5G y superiores, porque como ustedes saben, 5G es más allá que un set de antenas que se van a instalar en el país para que los costarricenses tengan internet más rápida. Aquí estamos hablando de telemedicina, que es a lo que estamos aspirando, que los costarricenses en todo el territorio nacional puedan conectarse de forma virtual con un médico y no tengan que trasladarse a los hospitales de su región. Entonces es el resguardo de las redes, de la información de los costarricenses que corre por esa autopista. Lo que le pasó a Colombia, hace poco un suplidor de ellos que se llama IFX Networks fue vulnerado, sufrió un ataque de ciberseguridad y al día de hoy se habla de que más de 700 instituciones de dicho país están comprometidas. Pero como aquí hablamos de cadenas de suministro, también Chile se vio afectado, Argentina se vio afectado, se habla de que México también. Entonces, nuevamente, aquí lo que nosotros estamos tratando lo que estamos haciendo es subiendo los niveles de ciberseguridad a los estándares más altos, precisamente porque el interés, el fin último es proteger los derechos humanos de los costarricenses, la seguridad nacional y la información y privacidad de todos. Y esos, vamos a ver, bueno, el punto es que hay gente, doña Paula, que quiere hacerlo ver como que nosotros tenemos algo con un país que no tenemos nada con ninguno. Lo que usted está adoptando son los estándares de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de muchos otros países, de la OCDE y a los países a los que queremos aspirar en términos de bienestar. Nada más.
Pero ustedes saben que hay gente aquí que sin saber mucho se ponen a opinar o se ponen a opinar por intereses particulares. Siga adelante, ministra, y cuando seguimos defendiendo el punto, porque es lo correcto, es el interés del país, nada más. Gracias. Danilo Chávez, de La Reacción. Muy buenas tardes, señor presidente, ministros, medios de prensa y redes sociales. Presidente, sobre este tema ya yo le he preguntado, le he consultado en el pasado, ya yo sé cuáles son sus reservas sobre extinción de dominio, las recuerdo porque usted ya me ha contestado, pero me pregunto si en el actual contexto de crisis de seguridad, una ley de extinción que ha funcionado en Colombia, en México y que hay como 20 años que funciona esta ley, si no sería un proyecto de ley rescatable. Y digo rescatable porque ya el proyecto murió en la Asamblea Legislativa. El único proyecto que había ya se archivó sin que ningún diputado, ni de gobierno, ni de oposición lo rescatara y ni el gobierno. Entonces, si se reformula este proyecto de ley para el combate al crimen organizado, si sería de interés en esta administración ese proyecto de ley o del todo no interesa. Gracias. Antes de que entre el señor ministro, que además es abogado y experto en el tema, don Danilo, yo le he dicho a usted que, bueno, echemos un paso para atrás. La lucha contra el narcotráfico es frontal, nosotros no negociamos con ellos, les estamos quitando flujo de caja a través de nuestra operación Soberanía. Y eso está clarísimo con los números que dio y la evidencia clara. Quitarles los beneficios de su actividad criminal, es decir, quitarles las fincas que compraron, los carros de lujo que compraron, los yates, los depósitos bancarios, las joyas, el arte, sería fabuloso y merecido. El tema es cómo, porque de la misma manera que si alguien, imagínense que el señor ministro agarre a alguien que tiene apariencia de narcotráfico, camina como narcotraficante, come como narcotraficante, huele a narcotraficante, etc. Y él dice, narcotraficante, lo agarro y lo meto a la cárcel sin un proceso, él estaría violando derechos fundamentales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo quitarle el beneficio de la actividad ilegal a alguien sin violar derechos fundamentales? Por eso a mí lo que me ha preocupado de la ley, porque usted me preguntó hace tiempo, cuando yo era candidato, creo, a principios de gobierno, si alguien administrativamente dice, esto es mío, con permiso, señor ministro, ya me lo dejo, vaya a la corte a demostrar que usted lo compró y con problemas de credibilidad del Poder Judicial y problemas de credibilidad en las entidades administrativas. Es peligroso. Sería bueno tenerlo. ¿El qué? Totalmente de acuerdo. El cómo es lo que hay que pensar. Señor ministro, perdón. Sí, en efecto, el proyecto que usted menciona en su momento fue cuestionado por diversos grupos, ya que era un etéreo bastante abstracto sobre quiénes se aplicaba. Es decir, si de pronto un narcotraficante iba a una estación de gasolina, con dinero del narcotráfico compraba gasolina, ya esa empresa podía verse comprometida en los términos en que fue redactado. La bomba de gasolina. La bomba de gasolina. Entonces, fue redactado en términos sumamente, y además con aplicación sobre otros delitos. Cuando hemos estudiado, que venimos dándole vuelta a ese texto, nos parece que la extinción de dominio debe circunscribirse esencialmente solo a delitos de narcotráfico, terrorismo y cuando sean elevados a juicio. Es decir, cuando haya un grado de probabilidad alto de que ese sujeto que está vinculado con una actividad de narcotráfico se eleva a juicio, lo cual quiere decir que hay la suficiente prueba y evidencia, no es especulativo, no es sospechoso. Entonces, en esos casos sí se permitiría que por parte del juez no solo analice la conducta delictiva que infracciona el Código Penal, sino en paralelo se vería la adquisición de bienes que ese mismo sujeto narcotraficante hizo. Esos son escenarios de mejora que estamos trabajando en varios proyectos que aún no han sido presentados. Muy bien, pero estamos esperando los 5 que ya presentamos para seguir con los otros, ¿verdad? Sí, señor. A ver qué decide la Asamblea, porque ¿para qué ahogar la comisión correspondiente con proyectos adicionales si
han tenido dificultades en dictaminar los proyectos que ya les enviamos, más otros que ellos dicen están ahí. Uno se pone los pantalones en la mañana, don Danilo, una pierna a la vez, ¿verdad? Dos se cae y se puede golpear. Entonces estamos esperando eso. Pero muy bien, señor ministro. Muy bien. Perdón, sí, un comentario. Se han presentado muchísimos proyectos. Recordemos que la seguridad es muy amplia, es muy integral, pero los 5 proyectos del Ejecutivo tienen la virtud que son los que se teledirigen hacia el crimen organizado en lo que están haciendo, sicariato y homicidio. Hay muchos otros proyectos, pero que no cambian la realidad criminal. Es decir, se han presentado un número importante, son de colaterales o digamos tienen un efecto indirecto, pero los 5 del Ejecutivo, sobre todo en posesión de armas de grueso poder, para que sean sancionados. El tema del sicariato a nivel juvenil, para que haya un tratamiento penitenciario. Sicariato a nivel no le juvenil. Juvenil, de menores de edad, para que haya un tratamiento penitenciario lo suficiente para poder desactivar esa conducta en esa persona menor de edad. El hecho de los extranjeros que han obtenido nuestra nacionalidad y que hoy les sirven de escudo para no enfrentar juicios, sobre todo de narcotráfico, en Estados Unidos. Entonces, en general, puedo indicar que los proyectos del Ejecutivo van dirigidos al núcleo central de la crisis de seguridad. Su repregunta. Sí, gracias, presidente. Entonces, nada más si entendí bien, hasta que avancen esos 5, es que se enviaría un nuevo texto de extinción de dominio. A mí me parecería razonable eso. Ir por etapas, nosotros lo podemos mandar. Pero de hecho, señor, el 26 que vamos a anunciar la política de seguridad, no queremos ahora adelantar, si quiere, señor presidente, algunas era cosas. La sorpresita, pero bueno, esperemos. Viene un paquete de sorpresas adicionales, como hicimos cuando lanzamos la operación Costa Rica Segura, pero yo sí digo, tendría mucho sentido para el pueblo de Costa Rica. ¿Para qué va a traer usted el postre si no nos hemos podido comer el entremés y el plato principal? Comámonos la entradita, el plato principal y después traemos otro. Hay una secuencia natural de cosas. Ponerlo todo en la mesa al mismo tiempo no va a hacer que podamos comer más rápido. Muchas gracias. Daniel Suárez, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente. Mi consulta es con respecto a las declaraciones que dieron diputados sobre la supuesta salida de doña Natalia Díaz del Ministerio de Presidencia. Ya ellos se refirieron a eso, pero quería ya no, doña Natalia más bien se refirió al caso, pero yo quería consultarle a usted si usted está satisfecho con la labor que ella ha desempeñado estos casi 2 años más o menos. Ella está sentada ahí, véanla. Venga, doña Natalia, asómese. Ministra de la Presidencia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, presidente? Muy bien, gracias, gusto de verla. Entendí que ¿quién fue? ¿Francisco Nicolás? Doña Dinora y don Francisco en la Comisión de Financiamiento, sí, señor. Me hizo mucha gracia ver al señor diputado Francisco Nicolás decirle a una persona con la que yo tuve una relación que no he visto hace muchos años, bueno, hace unos años, y que no veo desde marzo del 2021. Ya usted hizo un trato con Chávez para ir de ministro de la Presidencia. Doña Natalia, señora ministra, gusto saludarla. Gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Algo más? Gracias. Vamos a continuar con José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, de Trivisión. Buenas tardes, don Rodrigo, ¿cómo le va? Hola, don José Luis. Bien. Don Rodrigo, hoy vi una información en un medio nacional en la cual dice que se le dio el permiso a dos autobuseras, 2 empresas de buses, que lo que tiene que ver con los migrantes, sin que mediara un concurso para el transporte de los migrantes. Quería saber su opinión al respecto. No sé si leyó el reportaje o no. ¿En qué periódico salió? ¿En La Nación? Sí, señor. No, yo no veo La Nación, pero sí me contaron que en primera página la noticia era: Chávez da servicio a 2 empresas sin concurso. Dice, Chávez le echó leche al café ayer. Es igual de relevante, porque la ley no permitiría un concurso en ese sentido. Venga, señor ministro, y tal vez don Alejandro, no permite un concurso porque no se trata de
una línea, una ruta específica que se otorgó por concesión. Eso es para ayudarle a los pueblos de Paso Canoas y al mismo San José y a la vez ayudar a los migrantes a mantener el orden. Los buses panameños llegan al CATEM, ahí atendemos a la gente por poquito tiempo y véngase para continúe su camino sin quedarse en Paso Canoas, sin las cosas que nosotros vimos y que el pueblo de Paso Canoas protestó y nos cerraron la frontera. Entonces, ¿se puede hacer una licitación en ese servicio? ¿O era indispensable hacerlo en precario o como lo hicimos, señor Luis Amador? Hay dos momentos, ¿verdad? Hay un momento en el que hay una declaratoria de emergencia y hay un momento previo a la declaratoria de emergencia. Y hay que ser claro, los migrantes quieren pasar de frontera a frontera. A ellos no les interesa quedarse. Antes de la declaratoria de emergencia se da un servicio en el cual se permite que el operador actual incremente para que pueda movilizar y se hace una coordinación, pero después nos damos cuenta de las diferentes cosas que hay que hacer para perfeccionar el sistema, como dice don Rodrigo, tener el CATEM para que ahí se pueda hacer el transbordo, etcétera. Una vez que está la declaratoria de emergencia se afina todo y se hace la movilización como se está dando en este momento. No sé, Alejandro, si vos querés adicionar algo. Vamos a ver, la pregunta es, ¿se pudo haber hecho un concurso como una licitación de una ruta específica? Que es un poco lo que ese, ¿cuál me dijo? ¿La Nación es? Ah, sí, bueno. Las licitaciones en este país duran años, hay apelaciones, se va a la corte y tenemos una, no sé si llamarlo crisis humanitaria o cuál es el descalificativo mejor, que no puede esperar para eso y que hay que usar lo que se tiene en este momento ya para poder canalizar los flujos de migrantes y poder lograr que pasen de frontera a frontera sin detenerse en el centro de la capital. Además, ¿quién paga el servicio? El migrante. Exactamente. Es un servicio privado. Pero no, hagamos una licitación, publíquelo en el SICOP, reciba 4 meses las ofertas, 2 meses de revisión, 6 meses de apelación y mientras tanto que Paso Canoas y esos pueblos sufran, que se nos salga esa gente del control del gobierno y nos cierren la frontera, etcétera. Es el morbo lo que quieren crear. Bueno, ahí veamos los porcentajes de credibilidad de ese periódico, están en la encuesta de la Universidad de Costa Rica y usted lo publicó hoy, señor ministro, alguna nota. ¿Qué porcentaje de la gente le cree a ese periódico? No, pero en la encuesta sí. Ah, yo creo que sí. Bueno, eso es todo, no sé. Por eso un poquito en sorna digo, ya Chávez le echó café al café, le echó agua, leche al café y había que hacerlo, se hizo bajo la ley. ¿Cierto o no, don Alejandro? Así es. Ok, nada más. Continuamos ahora con medios regionales presenciales con Alan Jara de Noticias Alan Jara. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a toda la audiencia, a todas las personas que siguen la conferencia. Presidente, vengo a tratar de hacer algo por el deporte de San Carlos, específicamente por el fútbol, y es que la Asociación Deportiva de San Carlos vive probablemente la situación más difícil a nivel económico en toda su historia, 58 años creo de fundación. Se ahoga en deudas, están intentando la administración actual hacer los arreglos de pago necesarios para que el equipo no desaparezca, porque es una realidad. Podría desaparecer próximamente, inclusive podría no jugar el próximo torneo, el equipo de primera división. Es una deuda millonaria que hay con la Caja Costarricense de Seguro Social, son cerca de 1.000 millones de colones. Sé que se están haciendo cosas para intentar establecer una cuota que el equipo pueda pagar, porque en este momento los resultados no están de su parte, no pueden contratar extranjeros, cobran a veces 1.000 colones por entrada y lo que les piden pagar es como 10 millones por mes y una prima como de 200 millones de colones, probablemente van a tener que cerrar. Entonces, viendo esta situación, a ver si usted puede hacer algo por el equipo. Ni siquiera sabía, perdóneme, doña Marta Eugenia, no sé qué se puede hacer. Bueno, muy buenas tardes. Justo el día de mañana íbamos a tener una reunión con la Federación de Fútbol
porque realmente la situación con los equipos de fútbol y la seguridad social es compleja desde hace muchos años. Ustedes recordarán cada vez que se clausura los estadios, ¿verdad? Y la idea nuestra es ver cómo entre todos hacemos un esfuerzo para solventar esta problemática que tiene el fútbol nacional, porque me parece que es un tema a todo nivel del fútbol nacional. Me acaban de informar hace unos minutos que la federación nos va a traer una propuesta y que no les daba tiempo para traerla mañana y me están solicitando que la traslade para dentro de una semana, lo cual vamos a hacer. La primera dama está apoyándonos en este tema, así que yo espero tener una solución. Son temas que se arrastran de hace muchos años y creo que lo correcto es darle una solución definitiva por el bienestar de todas aquellas personas que están inmersos en el tema de fútbol y efectivamente yo estoy segura que no solo esa asociación está en problemas, yo casi que le aseguraría que en segunda división la problemática debe ser igual para todos, pero una vez que avancemos en estas reuniones, y créame que para la Caja es realmente una necesidad poner esto en orden y solventar de una vez por todas la problemática del fútbol nacional con la seguridad social. Su repregunta. Claro, sería necesario entonces una reforma a la ley, porque como usted dice, los equipos de fútbol lo han vivido en otros momentos, ahora le toca a San Carlos, sería una reforma propiamente en el seno de las autoridades de la Caja propiamente, tiene que reformarse la ley. Sería interesante ver sentados en una misma mesa a la ministra de la Presidencia, al ministro del Deporte, a usted, señor presidente, para intentar... Yo creo, don Alan, primero denos la oportunidad de ver con todas estas, el tema de la condonación de deudas, prescripción, el tema de la condonación de facturas médicas, qué podemos hacer y cómo podemos llegar a una negociación saludable para todos. Denos la oportunidad y veremos si hace falta una reforma legal o si institucionalmente podemos ayudar en la medida que corresponda a la Caja, por lo menos con todo gusto, y para eso estamos nosotros. Con permiso, don Arnold, a don José Luis Rodríguez, acabo de ver en la página 14, gráfico 8 del reporte que publicó la Universidad de Costa Rica, CIEP, sobre la credibilidad de los medios de prensa y otros. Lo vi rápido, solo 2.79% de las personas, y obviamente que hay inferencia estadística, estuvieron de acuerdo con alguna frase de que La Nación tuviera alguna credibilidad en sus publicaciones. Entonces, ahí está, para que usted lo vea, no soy yo, pero ese tipo de cosas, Chávez da concesión o lo que sea, sin concurso, es lo que yo creo que ya dejemos de pelear y de mentir, levantémonos todos y ayudemos a sacar al país adelante. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quitarle la credibilidad a un gobierno que está haciendo el esfuerzo? Yo no sé, que lo juzgue cada quien. Muchas gracias. Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano y Algo Más. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, don Arnold. Señor presidente, muchas gracias por permitirnos una vez más compartir. Consultarle, señor presidente, con todo respeto, si se puede realizar alguna acción con la Comisión Nacional de Emergencias para priorizar la ejecución de los recursos para el Pacífico Central, en virtud de los hechos, Rodrigo, usted sabe, hechos ocurridos, recientes lluvias, fin de semana anterior, inundaciones en nuestra zona. Usted lo conoce muy bien, don Rodrigo, y estamos esperando que esto se resuelva. Ayúdenos, por favor. Sí, señor, el problema es que la Comisión Nacional de Emergencia lo que tiene es un Fondo Nacional de Emergencia, el cual se alimenta de recursos. No es que se declara una emergencia y aparece la plata. Nosotros tenemos un proyecto de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica de $700 millones para 88 carreteras, ¿es? Correcto. 88 puentes. Escuelas. ¿Cuántas escuelas? Son 47 escuelas. 47 escuelas para dragado de ríos. Correcto. Para todas esas cosas. Ya, de hecho, estamos con eso tratando de financiar
declaratorias de emergencia anteriores como Boni y otros. Boni, Julia, Acerrí Desamparados a la Juelita, señor presidente. Exacto. Entonces, nosotros podemos declarar la emergencia. ¿Y de dónde, amigo, vengo? Para ir a reparar esos puentes, para ir a dragar esos ríos que se inundan y sacan a la gente de sus casas. Por eso es que hemos sido muy respetuosos con la Comisión de Hacendarios. Por favor, denos esos 700 millones para que entren al fondo que maneja don Alejandro y poder movernos. Esa es la situación, don Rodrigo, así de fácil y clara. ¿Algo más, don Ale? Sí, yo me parece importante resaltar sobre el fin de semana que tuvimos muy duro el trabajo interinstitucional del PANI, del IVAS, del Ministerio de Salud, de la Comisión Nacional de Emergencia, de los gobiernos locales. Me parece que es una buena oportunidad para aprovechar, señor presidente, si me lo permite, y desmentir que no se les ha dado nada a las personas. Las emergencias no se politizan. Las emergencias son para atenderlas y es lo que hemos hecho. A las familias se les ha dado lo que han necesitado. Y los gobiernos locales, en la última reunión que tuvimos en Punta Arenas, agradecieron el trabajo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de poder hacer lo poquito que podemos hacer con lo que hay en el fondo en este momento para incluso recuperar obra, porque sí le hemos dado obra a Punta Arenas y como le dice el señor presidente, con el empréstito del BESIE vamos a poder hacer mucho más obra. Si lo aprueban. Si no lo aprueban, que espero en Dios que sí. Y no es obra nueva, es eliminar. Es obra de reconstrucción. Eliminar los riesgos inminentes en obras existentes. Sí, señor. Su repregunta, don Rodrigo. Gracias, don Rodrigo. Sí, don Rodrigo, vea, el tema, esto que ustedes lo dicen y es cierto, alguna gente y la municipalidad en Esparza, para ponerle un ejemplo, se sienten sumamente complacidos de algo que se ha hecho. Pero recuerde que somos Orotina, Esparza, Montes de Oro, Miramar, bueno, Montes de Oro, y esta zona que seguimos con grandes problemas. Vean, este fin de semana que acaba de pasar, si uno estaba en Esparza y que necesitaba ir a San Ramón, no podía. Si tenía que ir al hospital estando en Esparza, no podía. Estábamos aislados. La ruta 756 totalmente desbaratada. Y hoy a uno de los vecinos, por eso vengo a hablarle del Pacífico Central, nos dicen, pidamos ayuda. Yo sé que cuesta mucho, pero aquí, aprovechando esto, pedirle también a los señores diputados. Ustedes saben, no se puede hacer chocolate sin cacao y nosotros lo sabemos, pero ustedes nos pueden ayudar, la Comisión de Emergencia nos puede ayudar, don Rodrigo nos puede ayudar y eso lo estamos necesitando en la zona del Pacífico. Por favor, entrémosle, aunque no se tenga dinero, tratemos de gestionarlo. Ahí sí que, don Rodrigo, usted me cae muy bien a mí, pero sería ser enormemente demagógico decirle, entrémosle aunque no tengamos la plata. ¿Cuánto nos costó arreglar Cambronero con el deslizamiento que mató, que causó tragedias? Usted lo ha visto, ya eso quedó arreglado rápido y bien. Entonces usted me dice, entrémosle aunque no haya plata. Vea, don Rodrigo, es muy fácil. Nosotros, no es muy fácil, es simple de entender. Yo no sé por qué eso nos ha dificultado tanto. Métase a una página web que creamos nosotros, donde está por cantón las obras urgentes que queremos financiar con esos 700 millones. Alguien dijo por ahí, un señor diputado, que era una barbaridad que le pusiéramos presión así. No, nosotros no estamos poniendo presión. Si usted quiere ver qué es lo que incluye esos 700 millones, métase ahí, los analiza y le reporta a su audiencia qué son las obras que estamos esperando para poder iniciar en esa zona del Pacífico Central. Y ya volvemos a lo mismo, nosotros somos respetuosos de la separación de poderes, los señores diputados son los que tienen la pauta, el timón en esto, nosotros no. Cuando ellos aprueben, si aprueban, nosotros nos vamos a mover tan rápido como nos movemos en Cambronero. Muchas gracias, don Rodrigo. Edgar Chinchilla, de Noticias Edgar Chinchilla. Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor presidente. Creo que mi pregunta es en materia de transportes, entonces creo que vamos a ocupar a don Luis. Don Luis, anteriormente le había hecho un par de consultas por ahí en privado, había quedado de conseguirme la respuesta
van ahí de la mano y bueno, supongo ya la tiene conociendo cómo trabaja usted. Recordad lo del aeropuerto, que ningún taxi, por ejemplo, un taxista de San Carlos viene a recoger a un cliente que viene de otro país, no puede ingresar al aeropuerto porque le hacen un parte. Tiene que esperar que un taxi del aeropuerto saque a esa persona o en el peor de los casos que salga con las maletas a pie, ¿verdad? Hasta el punto donde un taxi de otra zona puede llegar. Y la otra era la diferencia de precios entre un taxi, por decirlo así, un pick-up y un automóvil, que es diferente, es más cara la tarifa, tanto del kilómetro como de la espera en un pick-up. Y ellos dicen que consideran que es incluso competencia desleal entre ellos mismos, que si esa tarifa se puede establecer igual para los dos. Gracias. El aeropuerto tiene una base especial, eso lo establece la ley, se dieron unas concesiones. Echar para atrás eso significa cancelar y tener que indemnizar a cada uno de los que tienen concesión. Hay que esperar a que se acabe esa concesión para poder arreglar ese entuerto. Los vehículos 4x4 son más caros que un carro sedán. La ARECEP lo reconoce en su fórmula tarifaria y por eso es que cobran tarifas diferenciadas, cobran diferente. Aquí... Pero, don Luis, perdón, solo para mi propia edificación. ¿Cuándo se otorgaron esas concesiones de los taxis anaranjados? Eso es viejo. Sí, tengo que ir a buscarlo, pero las otorgaron como por 10 años y en diferentes puntos. Entonces hay que ver dónde van terminando para no renovar y para ir, para llegar a un momento donde ya sí podemos decir, puede entrar cualquiera al aeropuerto. Entonces, si usted fuera y dice, deje que entre cualquier taxi, a usted lo van a demandar, bueno, no, al gobierno y tal vez a usted, tal vez. Aquí como le ponen acusaciones penales a todo el mundo, lo pueden demandar por violación de una concesión que se otorgó por 10 años y por alguien más. ¿Usted ha otorgado, desde que usted es ministro, ha habido una concesión a taxistas anaranjados en el aeropuerto? No, ninguna. No, ok. Ahí está. Y ARECEP fija las tarifas, no es usted. Así es. Entonces ahí tiene usted. Perdón, señor, esto es un contrato viejo firmado. Y ARECEP es la que dice cuánto vale cada tipo de carro. Y dato puntual, para terminar de hacerlo peor, la vida útil del carro la establece con 5 años, entonces hay que repagar el carro en 5 años, entonces eso eleva todavía más las tarifas. Por eso es que hay que ir limpiando eso y en algún día que los taxis normales o los taxis modernos puedan ingresar cuando todo esto esté arreglado. Su repregunta. Sí, no, con respecto a las tarifas, es que sobre todo en zona rural, el vehículo pick-up se utilizaba mucho en caminos malos, donde el automóvil no ingresaba. Pero ahora caminos malos casi no hay, ¿verdad? Casi a todo lado ingresa un automóvil. Era el tema, ¿verdad? Por eso ahora la gente prefiere subirse en un automóvil que en un pick-up, porque ahí sale más barato y ingresa a cualquier lugar. Entonces era lo que los taxistas me planteaban, ¿verdad? Sentimos que es una competencia desleal, que sí esto se podría arreglar en algún momento. Y sí es una tarifa vieja también. Sí, esos son concesiones viejas que están corriendo, donde la ARECEP establece cómo se paga y se calcula con base en el tipo de vehículo y el costo del vehículo. Vaya, saque usted, no quiero decir marca de un carro, pero uno de esos carros grandes 4x4, o vaya saque un sedán más pequeño, es una diferencia de precios, la tiene que pagar en tarifa. Sí, esa serenata hay que llevarla a otra ventana, a otro balcón. Muchas gracias, don Luis. Nos quedan unos minutos, vamos a retomar la lista de medios nacionales presenciales con Paula Ruiz del Observador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Rodrigo, ayer escuchábamos la opinión de algunos ministros, pero quiero conocer la suya con respecto de la decisión que se conoció ayer de excluir a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal. Vea, pongámosle a la gente qué fue lo que pasó. Ahí la Unión Europea tiene 2 listas. Una lista que se llama el Anexo 1, que es la lista negra, la lista número 2, y el Anexo 2, que es la lista gris. A Costa Rica y para salirse de las 2 listas se ocupan 2 cosas. Una que era no permitir que ciudadanos y empresas europeas evadieran o diluyeran impuestos utilizando operaciones en Costa Rica. Eso se logró a un costo enorme porque no había necesidad de otorgarle beneficios fiscales a bancos y otras personas, pero se logró. A mí me parece desproporcionado el costo a la sociedad y a la reputación del Estado costarricense.
con el pueblo. Ahora, eso no nos saca de las listas, nos pone en el anexo 2, que significa que Costa Rica tiene todavía que pasar una ley que es la 23.088. Me acordé que es raro, ¿eh? Bueno, gracias. La 23.088 para el intercambio de información sobre sujetos tributarios. Si esa ley no la pasamos pronto, y entiendo que hay una fracción legislativa que no quiere que pase, allá doña Natalia nos va a decir, si esa ley no la pasamos, nos devuelven al anexo 1, a la lista negra, que sería fatal porque ni nos comimos el pastel y aún así nos agarró el dolor de panza. ¿Qué quiero decir? Nos vuelven a poner en la lista negra y regalamos, porque eso fue lo que hicimos como sociedad, miles de millones en exenciones tributarias y en mecanismos de elusión. Entonces, esa es mi opinión, doña Paula. Yo creo que es consistente con la de los otros ministros. Yo no quiero pelear, ya la gente sabe mi posición al respecto, he sido clarísimo, pero este juego no está ganado, en lo más mínimo. Falta la 23.088, los intercambios de información, que hay gente que se va a oponer. Probablemente los mismos que apoyaron la parte de las rentas pasivas en el extranjero, la territorialidad reforzada. Y esos mismos se van a oponer a que pasemos la 23.088 porque le da transparencia al sistema fiscal y va a evitar ya no solo la legalización de esos regalos que se hicieron, sino la elusión y la evasión en el futuro. Entonces, a un costo enorme, un progreso pequeño. No sé, don Nogui, si tiene... Lo ha dicho usted de manera excelente, señor presidente. Usted me lo explicó bien. Muchas gracias. Su repregunta. Sí, don Rodrigo, este tema de la Unión Europea les dejó a usted particularmente o al gobierno más roce con los diputados. ¿Por qué? No entiendo. Nosotros hemos dicho lo que pensamos, respetamos la separación de poderes. Yo hice un llamado patriótico, 37 más una diputada pensaron diferente, votaron diferente, y yo creo que el pueblo de Costa Rica interesantemente se informó y emitió opinión. Yo he visto muy pocas cosas en la vida pública de Costa Rica que haya recibido tanta atención en redes sociales como ese resello. Eso no significa un roce entre el Ejecutivo y los diputados, eso significa el debate de las políticas públicas vigorosos que necesita la sociedad y que cada quien enfrente a su pueblo, viéndolo a los ojos, diciendo esto es lo que yo hice y esto es lo que él quería que hiciera y el otro, y que el pueblo juzgue. Yo no me enojo que en un partido de fútbol, cuando estaba jovencillo, me trataran de quitar la bola. Lo que pasa es que teníamos objetivos de política pública muy diferentes. Y ya esto se resolvió y le acabo de decir cuáles son las consecuencias. El avance bastante raquítico, porque no estamos fuera de los dos anexos, y la posibilidad de volver al anexo 1 a un costo enorme no me hace muy feliz. Muchas gracias. Sí, tal vez, si me permite agregar algo, señor presidente, creo que el gobierno fue muy enfático en señalar que necesitábamos una solución completa, integral a la situación que se enfrenta hoy con la Unión Europea, con la OCDE, en relación con el sistema tributario costarricense, y eso no fue lo que se eligió. Sin embargo, eso significa que reiteradamente vamos a tener que estar haciendo modificaciones a nuestro sistema tributario para evitar este riesgo, la materialización de poder entrar nuevamente en una lista que tenga un impacto sobre la inversión extranjera en el país o sobre los mismos costarricenses en su, digamos, en su proceso de acceso a mercados. Continuamos con David Sancho de Impact Channel.
Presidente, buenas... Perdón, esta es la última, porque tenemos Consejo de Gobierno, ¿no? Sí, señor, nos quedan 4 minutos con 13 segundos. Ah, Ahí tenemos. Perfecto, muchas gracias. Presidente, Adelante. buenas tardes. Presidente, ayer prácticamente todas las organizaciones sindicales del país y representantes de las universidades públicas convocaron una gran marcha, esto en contra de su gobierno. Yo quisiera saber sus impresiones, presidente, también, pese a que muchas personas también estaban a favor de su mandato. No le entendí la pregunta. Perdonen, sí, hay gente que está en contra de lo que estamos haciendo y hay gente a favor. Sí, entiendo que hay una convocatoria para el 25 de octubre. De hecho, me preocupa muchísimo que, por ejemplo, el TEC de Cartago, el tecnológico, perdón, el antiguo tecnológico de Cartago, ahora se llama el Tecnológico de Costa Rica, la rectora en el consejo, el equivalente del consejo universitario, consejo superior, dice que obliga a los funcionarios y a los profesores a asistir a la marcha. Lo mismo hizo la Universidad de Costa Rica, la UNA, en las marchas anteriores. Están protestando como, son 10 temas: agricultura, el Estado de Derecho, el derecho a la salud, son 10 temas y sí, hay una, están llamando muchos sindicatos, la NEP, el SEC, la ANDE, las universidades a otra marcha, que se manifiesten. A mí nadie me ha pedido una cita para discutir nada. El FES ya lo habíamos resuelto. ¿De qué quiere que le diga? Sí, ahí está la marcha y esta es Costa Rica, tienen derecho. Señor ministro, por favor, bienvenido. Gracias, presidente. Sí, bueno, como ha indicado el presidente, pues en este país que se pueda manifestar la ciudadanía es algo totalmente normal. Ojalá sea un proceso pacífico en el cual no haya afectación ni de servicios públicos, ni del sistema educativo, ni de bloqueos en la calle, porque ya eso no es pacífico. Vemos con preocupación que una vez más se esté obligando a funcionarios públicos a participar de la marcha, y de hecho no sé si tenemos el video de esa sesión del Consejo Universitario del Tecnológico donde obligan a sus profesores y a sus administrativos a participar, estén o no estén a favor del movimiento. Eso sí tiene algunas implicaciones sobre la libertad de la persona de escoger y eso sí representa un riesgo para la democracia costarricense. Córranle el video, por favor. ¿Hay un video? Sí, señor. Ah, bueno. Yo nada más quisiera solicitarles también que si se va a hacer un cambio en las actividades, que, bueno, que después nos puedan comentar cómo se hace el seguimiento de que sí se cumpla ese cambio en las actividades. Es decir, cómo se hace para saber que todos los profesores que tenían clases ese día hayan asistido, por ejemplo, al cambio de actividades y que se hayan quedado toda la marcha y no solamente hayan ido una hora. También como con los estudiantes, ¿verdad? Que participen o no participen de la actividad y demás. Así como, bueno, obviamente también el personal administrativo que también va a tener el cambio de actividades. Entonces, nada más eso para poder dar, no sé cuál sería el seguimiento respecto al control que se vaya a tener de la participación como tal, porque si se cambia una actividad, quiere decir que todos van a tener que participar de la manifestación, pero quien no participe realmente debería de, por ejemplo, seguir dando las clases y demás, ¿verdad? Y los estudiantes pues tener el permiso para participar en este caso y demás. Sí, gracias, doña Abigail. No, en ese sentido, al ser un cambio de actividades, es que se suspenden, o sea, no se autoriza la ejecución de ninguna otra actividad, inclusive giras, o sea, solo esas 3 actividades que les digo que ya se revisaron y por tener un componente externo, así como la marcha pasada, por ejemplo, se dio un cambio de actividades y lo único que quedó autorizado para que se realizara fue una reunión con los pares de acreditación que se tenía, que no fue lo que no se pudo reacomodar. Todo lo demás
se suspende porque es el cambio de actividades ese día, es que la jornada de trabajo va a ser en la atención de la marcha. El seguimiento se hace a través de cada una de las jefaturas, quienes validarán la asistencia y las justificaciones de ausencias que correspondan. Ya sabemos, por ejemplo, ya revisamos y en el sistema ya hay gente que tiene días aprobados, hay gente que ha solicitado que está con licencias, ¿verdad?, de cuidado de parientes o que ya tienen citas programadas. Y todo eso, por supuesto, entra dentro de la justificación. Pero cada jefatura será la encargada, al igual que en la marcha pasada, de dar este seguimiento. Todavía no sé, digamos, si algunas instancias lo que harán es una convocatoria a consejo o no. Eso todavía no lo puedo decir, ¿verdad? Pero la resolución es un cambio completo de actividades. No es como se hacía en administraciones anteriores, que decía se autoriza a participar. No, es un cambio de funciones lo que vamos a hacer. Y entonces, en ese sentido, al igual que la vez pasada, se llevaron los controles de asistencia correspondientes y a las fracciones legislativas que consultaron y periodistas también que consultaron alrededor de lo que usted comenta, también se dieron las respuestas al respecto, porque también preguntaron cuántos recursos se había gastado, cuántos buses pusimos a disposición, cuánto de eso se gastó, y no, o sea, en realidad no hubo un gasto en fondos del TEC alrededor de eso, ¿verdad? Esos buses los había puesto el sindicato, entonces... Pero entonces es obligatorio participar, es obligatorio participar de la manifestación. Que sí, digamos, es un cambio de funciones. Es un cambio de funciones y va a haber una justificación de ausencias ahí para lo que corresponda, ¿verdad? Así como la vez pasada. Entonces, así es como se está haciendo desde todas las universidades. Doña Laura. Bueno, entonces, cuando hablamos de afectar los derechos de los estudiantes, de la libertad de la gente de poder escoger qué puede hacer, obligar de esta forma, como la misma señora rectora manifiesta, en un cambio donde están obligando a toda la población estudiantil, pues sí nos parece representa riesgos importantes a esa democracia que todos queremos cuidar y proteger. Pero solo para decirlo en plata blanca, lo que ustedes vieron fue un video del Consejo Universitario del TEC y en muchas palabras, lo que la rectora dijo fue: es obligatorio para quien quiera que gane un salario del TEC ir a la marcha. Van a tomar lista, van a medirse con las jefaturas, quiénes fueron y quiénes no. El que no vaya, por tanto, concluyo yo, está sujeto a una sanción disciplinaria. Y eso, bueno, son recursos del Estado, hasta donde yo sé, que pagan esos salarios, y hay una violación clara a la libertad de las personas de decir yo no me quiero manifestar en ese sentido. A eso estamos llegando en Costa Rica. Bueno, no, a eso ya llegamos en Costa Rica. Igual pasaron en las marchas pasadas y sí es preocupante. Yo no sé, señor ministro, si yo fuera empleado de una universidad que me obligan a ir, no hay una violación de mi derecho constitucional para ir yo a la sala cuarta. Tal vez alguien tenga la curiosidad, yo no, yo los voy a, les deseo que Dios los bendiga en esa marcha y siempre, ojalá que lo hagan de manera pacífica. Muchas gracias. ¿Tiene repregunta para ser justos con el tiempo? Sí, nada más era justamente eso. Si yo soy profesor y me están obligando a ir a la marcha, ¿qué podría hacer? Y también si considera justo, ¿verdad? Que obliguen a alguien a ir así a lo que han llamado la Gran Marcha Nacional. Bueno, hay una marcha de gente obligada a marchar. No me parece justo. Y no me parece justo que le cierren la universidad a los estudiantes, como dijo la rectora. Aquí no se puede dar una sola clase, va a estar todo cerrado. Son autónomas, tan autónomas que hacen ese tipo de cosas, que a todas luces no es correcto. Muchas gracias. Estamos, don Arno. Su mensaje final, señor presidente. No, muchísimas gracias a las personas que se sintonizaron, a los señores y señoras de la prensa. Un abrazo fuerte, Costa Rica. Vamos bien, vamos para adelante. No significa que no haya desafíos. Va a ver que sí es cierto de que esta generación y la próxima van a vivir en un país mejor con la ayuda de Dios. Bendiciones, hasta el miércoles entrante.
De esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron. Buenas tardes.